Buenos días, sean bienvenidos. Mi nombre es Saúl González, soy anciano de esta iglesia, predicador, al igual que otros 4 hermanos que estamos para servirles. Es muy grato, ¿verdad?, buscar a Dios. El día domingo, cualquier día podemos buscarle, alabarle, ¿verdad? También tiene que ver con la gratitud que hay en nuestro corazón a lo largo de la semana. El que nos demos un tiempo para buscarlo muestra esa gratitud, el reconocerle que es Dios. Por eso escuchas hermanos que levantan su mano, ¿verdad? Hermanos que buscan la presencia de Dios, porque en ello hayan plenitud, hayan felicidad. Entonces yo te invito, amado, a que llegues temprano, ¿verdad?, para encontrar a Dios. Y Él, pues desde la alabanza nos está ministrando. Desde la alabanza Él nos está hablando cosas muy particulares para que ya en la enseñanza podamos entender parte de las alabanzas. Bien, puedes poner la diapositiva. Recordemos que estamos en la segunda enseñanza. Antes hay una diapositiva, Jessy. Bien, estamos en el ciclo de enseñanza, la obra del Espíritu Santo. La anterior la compartió nuestro hermano Víctor. El tema que a mí me toca compartir es enseñar sobre Cristo, hablando de la obra del Espíritu Santo. Es muy importante el tema del día de hoy. Creo que todos los temas son muy importantes. Yo te pediría que estuvieras muy atento. Y bien, el texto base que estamos ocupando es el Evangelio de Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra clave también para esta enseñanza, ¿verdad?, tiene que ver, enseñanza, enseñar. Pero hablando en específico, la obra que hace el Espíritu de enseñar. Así que prestemos atención a lo largo de la prédica, ¿verdad?, de esta palabra. Bien, si puedes quitarla, por favor. Voy a leerte algo, hablando acerca de la enseñanza. La práctica de la enseñanza es probablemente tan antigua como las más altas formas de vida animal. Podemos observar cómo las aves y otros animales enseñan a sus crías a buscar alimento, a defenderse del peligro y a vivir en sociedad. Lo mismo sucede con el ser humano. La enseñanza es tan antigua como la historia misma. La enseñanza es necesaria para perpetuar y propagar costumbres, leyes y la cultura o destreza. Donde hay enseñanza, por consiguiente o por definición hay un maestro, ¿verdad? Para que pueda haber una enseñanza, tiene que haber una persona que sabe sobre el tema. Bien, entonces la enseñanza puede ser informal, formal, accidental, incidental, experimental o sistematizada. La enseñanza puede referirse al proceso de instrucción, al contenido de la instrucción, o a un cuerpo de verdades, que es lo que hacemos hoy y transmitimos hoy, por el cual un grupo se perpetúa a sí mismo como una subcultura distintiva. En otras palabras, así como el cristiano se distingue en su comportamiento al imitar las enseñanzas de su maestro. En todas las áreas de nuestra vida llevamos aprendizaje día a día, ¿verdad? Así que lo que Dios hoy va a hacer con nosotros es enseñarnos, hablando acerca de la obra del Espíritu. Y bueno, todos tenemos, algunos tenemos o todos tenemos hijos, sabemos un poco del tema, pero vamos a ver lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Así que te pido que cierres tus ojos. Medita esto, como cuando mandas a tus hijos a la escuela y llegan y te dicen: papá, es que no le entendí al maestro. Aquí hay 2 cosas. O no puso atención el niño, o el maestro no sabe enseñar.
pero estamos ante el Espíritu, aquel que revela las cosas, aquel que escudriña los corazones, las profundidades. Así que yo te recomiendo que prestes atención a lo que hoy va a hablar el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos traes, Señor, con el propósito de hablarnos al corazón. Tú conoces los pensamientos, danos la humildad para poder entender lo que tú quieres hablarnos, Señor. Creemos, Señor, que tú tienes el propósito de algún día poder que estemos delante tuya, Señor. Para eso es necesario instruirnos, queremos ser sensibles, Señor, y la sensibilidad tiene que ver pues con esa voluntad, hacer caso, Señor, a lo que tú nos hablas. Eres muy bueno, Señor, te pedimos la asistencia de tu Espíritu, Señor, que es muy necesario para esto. Sin Él nada de esto, Padre, podríamos entender. La Escritura habla del Espíritu de Cristo. Queremos que hoy nos hable también, queremos tener esa claridad en nuestra mente y que podamos entender las palabras, Señor. Nada más importante hay que eso, Señor, que tú estés en medio de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hablando acerca del primer tema que dio nuestro hermano Víctor, ¿alguien recuerda dos preguntas que hizo el hermano? Solamente es para retomar, algo muy breve. ¿Qué preguntas hizo el hermano Víctor acerca del Espíritu? ¿Quién era el Espíritu Santo? ¿Y qué hace? Sería la otra. Bien, entonces decía él, pone ahí, el significado es el neuma, es el espíritu, el viento. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su obra principal? Glorificar a Cristo. Así es. Siguiente diapositiva. Dice, ¿es el Espíritu Santo una persona o solo una influencia? Digo esto porque muchas personas que se oponen al Espíritu Santo dicen, como no tiene un cuerpo como tal, entonces hay un grupo que enseña que solamente es una fuerza activa como la electricidad y no le da una personalidad. Ahorita vamos a comprender la diferencia entre personalidad y cuerpo. Bien, entonces, a menudo se menciona al Espíritu Santo de forma impersonal. En la Biblia se habla de que en Ezequiel se le menciona como el viento. Si recuerdan, estaba el profeta Ezequiel parado en un valle y Jehová le decía, profetiza, ¿verdad?, sobre estos huesos. Ocurrió un temblor y posterior a eso vino un viento. Y los cuerpos, los huesos, se llenaron de tendones, de piel. Cuando vino ese viento, les dio vida. Esto también hace referencia al libro de Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre. Entonces, todos esos referentes a muchas personas no les deja claro, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Solamente el aire? ¿Solamente el aliento? En otra parte se menciona también como el aceite, ¿verdad? Hablando de las vasijas de las 10 vírgenes, se le menciona que esas vasijas tienen que estar llenas de aceite que representa al Espíritu, y si no está ese aceite en las vasijas, pues esas mujeres están en problemas cuando venga el esposo. Entonces surgen en algunas personas controversias y bueno, aquí lo que queremos aclarar es y hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo, para que tengamos bien claro quién es el neuma, ¿verdad?, que hace glorificar a Cristo, pero tenemos que ver también parte de su personalidad para entenderlo. Así es, amén. Bien, entonces la Escritura describe al Espíritu Santo en forma tal que no da lugar a dudas con respecto a su personalidad. En efecto, Él ejercita esos atributos. Diapositiva 3.
Bien, en sus atributos divinos, dice, Él es eterno, podemos verlo en Hebreos 9:14. Dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí vemos una referencia al Espíritu de Dios que es eterno, y eterno tiene que ver con que describe una duración, pero indefinida. El Espíritu siempre ha existido. Antes de que tú y yo viviéramos, Él ya existía, ya tenía un plan, ya tenía algo establecido. Bien, entonces esto es un atributo divino, es algo inherente a Él. Nadie más puede tener esto más que Dios. Nadie puede decir yo soy Dios. Muchas personas, muchos espíritus pudieran agenciarse algo de esto, pero el único que tiene esta capacidad, este poder, este atributo, es el Espíritu. También Dios, también el Señor Jesucristo. Bien, también es omnipresente. Dice el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde nos podamos esconder, aún en lo más escondido del propio espíritu del ser humano. El Espíritu está ahí escudriñando cada pensamiento del ser humano. Las personas que están en su trabajo, que están en casa, las amas de casa, en la escuela, donde quiera está el Espíritu. Es omnipresente. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. Es omnipotente. Dice Lucas 1:35, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Está hablando aquí de la concepción, ¿verdad?, de Jesús en el vientre de María, y aquí me detengo un poco. Omnipresente, amado, tiene que ver porque el Espíritu depositó el óvulo, ¿verdad? No hubo ninguna intervención humana, tanto el esperma como el óvulo fue del Espíritu, fue una obra milagrosa. Solamente María, ¿verdad?, prestó su vientre para poder concebir al Señor. Entonces, Él todo lo puede hacer. Y aquí la palabra poder tiene que ver con una capacidad también inherente a Él. Es la capacidad de hacer cualquier cosa que te imagines, hablando en el sentido bíblico. Y bueno, la palabra poder viene de la raíz dunamis. Es bueno conocer la personalidad del Espíritu de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver contigo, conmigo? Que cuando vas a acercarte a Él o Él viene hacia tu persona, comprender esto tiene mucho, amado. Pedirle a Él que te ayude en cualquier necesidad, pedirle que en el problema más difícil que estés pasando, Él tiene el poder para solucionar las cosas. Cambia la perspectiva, ¿verdad?, cuando vemos a una persona ahora, ¿verdad?, sabiendo la capacidad que tiene. Entonces no nada más es una paloma que descendió sobre el Señor Jesús. Es Dios y tiene todo el poder. Es omnisciente, dice 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, en esta omnisciencia, en este conocimiento, no nada más tiene que ver con las cosas presentes, sino también con las futuras. Él conoce lo que es el futuro. Si hoy Dios viene a darnos una palabra acerca de Él, mira, de obediencia,
es porque sabe lo que nos puede acontecer en el futuro. Algunos hombres quisieron en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento mentirle, en el Nuevo Testamento, mentirle al Espíritu. Y él ya sabía las cosas, aún les daba tiempo. ¿Por qué hiciste esto? Cuando el Espíritu ya sabía las cosas. Así que, amado, yo te recomiendo que si tú te acercas a Dios, seas totalmente sincero, ¿verdad? Él sabe todas las cosas. Tus pensamientos, ¿verdad? Decía hace rato, Él escudriña lo profundo del ser humano. Te conoce de pies a cabeza, puede describirte. A lo mejor nosotros vemos solamente una apariencia, ¿verdad? Y creemos que nos conocemos. Aún nosotros mismos no llegamos a conocernos. Hay un texto que dice, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios, ¿verdad? Así que estos atributos son divinos. También viene en la siguiente diapositiva, atributos de su personalidad. Bien, a una persona se le conoce por ser responsable, por ser atenta, por ser educada. No sé, hay personas que tienen muy buenas cualidades, que han aprendido. Chequemos algunas del espíritu. Dice, tiene intelecto, dice Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, de acuerdo a lo que Él quiere por nosotros, piensa, medita, esto es lo que mejor le conviene al hombre. Es obediente, pues daré bendiciones, lo pondré en este lugar, tiene rebeldía, lo trataré de esta manera, con disciplina, firme. El Espíritu usa su inteligencia para el trato hacia nosotros, a cada ser humano. Así que eso tiene que ver con esa facultad, ¿verdad?, de entender, de razonar, de tomar decisiones. Entonces, parte de su personalidad es su intelecto, su voluntad. Dice 1 Corintios 12:11, eso lo busqué en otra versión, pero lo puedes leer en tu Biblia. Todo esto lo hace uno mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, la voluntad es la capacidad humana para decidir. Él puede decidir sí o no en ayudarnos, dependiendo de la situación. Él es bueno, entonces tiene esa voluntad siempre. Hay un texto que la voluntad de Dios es siempre de ayudarnos para bien, no para mal, ¿verdad? Él conoce los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Es sensible. ¿Qué te parece, amado? No nada más cuando el hombre llora por alguna situación, ¿verdad?, que hiere su sensibilidad, se emociona, ríe, llora. También el espíritu tiene sensibilidad. Dice otra versión, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Oye, entonces mi actitud se pone sensible ante una actitud negativa, pregunto, ante una actitud en oposición. ¿Dios es sensible a esa actitud del ser humano, amados? Y aparte de eso, de que es sensible, que se contrista, se entristece. ¿Qué te parece, amado? Cuando Dios está haciendo la invitación al ser humano continuamente, de que ven, escucha, te quiero mostrar quién soy, y el hombre le dice posteriormente, ahorita no es el tiempo. ¿Qué sucede? Se contrista, amado, se entristece. Ojo, hay pecados en la Biblia, dice que todo pecado se puede perdonar, excepto el pecado contra el espíritu. Ahorita no lo voy a detallar, pero solamente contra el espíritu hay un pecado en el cual no es perdonable. Así que tengamos cuidado, amado, temor
¿A quién nos acercamos? Al Espíritu. Aquel que te habla con mucha paciencia, me ha hablado a mí, nos sigue hablando, como dijera el hermano en la alabanza. Desde el primer inicio, el hermano que lleva hoy es su primera enseñanza, segunda enseñanza, como aquel que lleva muchos años aquí caminando, necesitamos de Él. Es una necesidad. Así que, amado, no te recomendaría ser indiferente a Él. Te recomiendo una actitud de respeto, de atención para cuando Él te está hablando. ¿Por qué? Porque es muy sensible, porque Él simplemente lo que hace es busca tu bien, busca mi bien. Comprender esta parte del Espíritu, esta personalidad del Espíritu, te va a llevar, amado, que si tú eres cristiano, no cometas errores. ¿En qué sentido? Hay un temor reverente, Señor. Yo sé que el pecado hace que te alejes y no queremos eso. Nosotros queremos, que tiene que ver con esta población, con este grupo, pues tan es así, amado, que hoy está en medio de nosotros, hablándote, instruyéndote, diciéndote, recalcándote, repitiéndote, y no se cansa. Entonces, seamos sensibles, ¿verdad?, a la obra del Espíritu. Entonces, recordemos que la palabra clave, ¿cuál es? La que mencioné hace rato. Al inicio mencioné una palabra clave. ¿Recuerdan? Lo dije 2 veces. Enseñar. Nos está enseñando el Espíritu a cómo acercarnos a Él. Alguno podría decir, sí, yo en mi casa oro y mira, y es correcto, la Biblia dice que en tu aposento, en tu lugar secreto, ¿verdad? Pero tiene una dignidad aquel que te vas a acercar, tiene una personalidad. Entonces hay un orden. Cuando tú vas a acercarte, tienes que entender que Él es sensible. Continuemos. También revela, en 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, ¿quieres entender quién es Dios? ¿Quieres comprender si Él perdona, si Él puede ayudar? ¿A quién le tienes que pedir? Al Espíritu. Él puede revelar. Hay cosas que el ser humano, la mente natural no percibe. Llegas aquí, es que no comprendí lo que dijo el pastor, el predicador, no comprendí lo que dijo. Pero si tú vuelves a retomar la escritura en tu casa, la Biblia, la repasas, ya comprendí lo que me quería decir. Entonces el Espíritu revela las cosas, y aquí el texto dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Para aquellas personas que dicen, bueno, la Biblia es un libro que escribieron hombres. Amado, la profecía tiene que ver con esa predicción del futuro, algo que lo dio el Espíritu. Las verdades que se van revelando en tu corazón a lo largo de las enseñanzas. Tuvimos un ciclo acerca de la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo, las palabras de Cristo. Todo eso que lograste comprender no es porque seamos muy inteligentes. Revelación tiene que ver con ese entendimiento a la mente del ser humano y que va a aterrizarse, que vas a ejercer una acción. Tú comprendiste que Dios te ama, pues Señor, eres digno de que yo me rinda a ti. Entonces la revelación que da el Espíritu Santo no es meramente un entendimiento, ya comprendí que el Espíritu revela. No, tiene que ver con que te va a llevar a accionar, que eso es lo correcto. Pero el ser humano tiene libre albedrío. Y he ahí el problema para muchos. Ellos deciden si obedecen o no. Entonces,
Todo esto es muy importante, enseña la palabra que les mencionaba, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo. Si tú quieres cambiarle ahí el sinónimo a Consolador, también le puedes poner el ayudador, el amigo, ¿verdad? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Oye, es que el hermano sabe mucho, es que el hermano se ve que lee mucho su Biblia. Tú también puedes leerla. Y lo que yo comprendo, amado, es porque Él nos ha enseñado. El conocimiento que hoy podemos transmitir es porque Él lo ha depositado, Él nos ha dicho, es esto. Y por eso está la Escritura, para que sea verdadero, ¿verdad? No es algo que invente el hombre. Y aparte de eso, a veces muchas personas dicen, ya no recuerdo cómo dijo el hermano, pero algo mencionó de que tenemos que acercarnos con humildad a Dios y te viene a la memoria el texto y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ah, ya recuerdo, el texto está en Juan, dijo estas palabras para que el ser humano esté capacitado, para que el ser humano sepa decidir, actuar. Por eso nos enseña, amado. Imagínate, estamos en tiempo real, ¿verdad? En la iglesia, estamos en una enseñanza. Hace esta dinámica. Estamos enfrente del Espíritu y nos está enseñando. Hoy tú decides qué vas a poner por práctica o simplemente será una enseñanza más en tu vida. Bien. Entonces, ¿puedes quitarla, por favor? Entonces, con esta perspectiva de su personalidad, ¿cómo serían tus oraciones? ¿Verdad? Cuando tengas alguna necesidad, ¿verdad? Algún ruego, alguna petición, ¿cómo orarías? ¿Cómo le pedirías al Espíritu? ¿Qué le dirías? Señor, no comprendo esta parte de la Biblia acerca de la justificación por la fe, no la logro comprender. El hermano habló esto, los hermanos hablaron esto. No logro comprender las palabras que tú dijiste en la cruz. Recordemos que la obra del Espíritu es glorificar a Cristo. Como decía el hermano Víctor, los reflectores no se ponen hacia Él, se ponen hacia la persona de Cristo, para que comprendamos toda su enseñanza, parábolas, textos, todo. ¿Comprendes a quién nos estamos acercando? ¿Comprendes quién es el Espíritu? Yo creo que sí, ¿verdad? Con esta perspectiva que dimos, sabemos que el Espíritu es Dios. Yo, en lo particular, me pongo como ejemplo, le diría, Señor, hay cosas que me cuestan entender. La Biblia dice que el que esté falto de ¿qué? De sabiduría, de conocimiento, pídale sin dudar y Él lo dará. ¿Por qué Él quiere revelarte? ¿Por qué Él quiere enseñarte? Pues para que te acerques a Jesús, amado. Para que puedas conocer a aquel que le vas a entregar tu vida. Porque muchas personas no le entregan su vida a Cristo porque ni siquiera lo conocen, ni siquiera han escuchado lo que Él ha hecho, o vagamente leen la Biblia, o por ahí han escuchado que siempre está crucificado. Déjame decirte que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo hoy por nosotros, ¿verdad? Entonces el Espíritu, amado, aquel al que tú te vas a acercar, tiene la capacidad de santificarte, de apartarte del pecado, para que cuando te presentes delante de Dios seas una persona limpia de maldad. Esa es la obra del Espíritu Santo, glorificar a Jesús y por consiguiente en nosotros hará lo mismo. Amén. Bien, entonces, siguiente diapositiva.
Es una pregunta. ¿Cómo es específicamente que el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo? Ya hablamos, ¿verdad?, que es revelarlo. Vamos a ver a qué se refiere. La siguiente diapositiva. El Espíritu Santo nos enseña, glorifica a Jesús cuando nos muestra en las Escrituras, ¿verdad?, la obra de Jesús, sus enseñanzas, su vida, su muerte, resurrección. Así que el primer punto a tratar sería la revelación profética. ¿A qué se refiere esto, verdad? La revelación profética tiene que ver con una predicción del futuro, ¿verdad?, divinamente. Así que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya estaba revelando a Jesús desde el comienzo de la creación, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La enemistad tiene que ver, ¿verdad?, ese conflicto continuo del pueblo de Dios, hablando en su momento de Israel, o hasta el día de hoy el Israel espiritual, con la serpiente. Entonces aquí vemos el primer anunciamiento de la venida del Mesías. También se le conoce como la primera profecía mesiánica. Este versículo, amado, da la primera promesa del Evangelio. ¿Cómo es esto? De que iba a venir un Redentor, iba a haber buenas noticias. En ello, amado, vemos que Jesús iba a venir, iba a sacrificarse, iba a morir por nosotros, lleno de amor. ¿Comprendemos, amados, lo que el Espíritu nos está diciendo? Está revelando el Espíritu a Cristo desde el principio, ¿verdad? En Génesis ya estaba diciendo, va a venir Jesús. A todos los moradores, a todos los pueblos del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel les decía, miren, presten atención, va a venir un Redentor. Entonces no centraba la atención sobre el Espíritu, sobre el Señor Jesús. También dice el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas palabras las inspirado el salmista, el rey David, las escribió siglos antes, pero el Espíritu le dijo estas palabras, ¿para qué? Para que cuando llegara el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús se cumplieran. Dice que Él nos guiaría a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Decía el hermano Víctor, la verdad es Jesucristo. Así que en Jesús se cumplió todo esto. Entonces, la revelación profética, estamos hablando que Él todo lo sabe, todo lo puede, de los atributos divinos. Entonces, revela el futuro. Reveló hace miles de años, de siglos, que iba a venir un Mesías hace 2000 años. ¿Qué te pareciera que hoy viniera Dios, abrieras su escritura y te dijera, este es el camino que quiero que sigas? ¿Verdad? Que sigas a Cristo. Si no lo haces, te espera un juicio eterno apartado de mí. Es fácil voltear a ver hacia atrás, ¿verdad? Es claro, sí es cierto, desde el Génesis el Espíritu estaba hablando sobre Jesús. Amado, pero cuando nos habla a nosotros en tiempo presente, ¿cómo reaccionamos? Cuando el Espíritu te está diciendo, ojo, ¿verdad? Cuando el Espíritu nos está animando a caminar al cristiano, a seguir avanzando, porque vienen tiempos de oscuridad o tiempos buenos. Amado, el Espíritu conoce todo, presente, ¿verdad? El pasado y el futuro. Así que la revelación profética tiene que ver con esa parte, esa predicción, ¿verdad? Que viene por inspiración divina. Amén. Los discípulos sabían sin duda que en el periodo del Antiguo Testamento el Espíritu había descendido sobre algunos profetas. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdan al rey Saúl cómo danzó cuando se posó el Espíritu sobre él? Fue un momento. Entonces,
los apóstoles, las personas que leen hoy la Escritura, saben que vino en un momento determinado para una cierta situación. Y ellos lo veían como algo asombroso. Cuando los profetas hablaban, ¿verdad? Daban alguna predicción, algún oráculo, decían, habló Dios. Pero en el presente es algo mucho mejor, amado. No nada más viene en algún momento, en alguna circunstancia. El Espíritu Santo viene a morar en el ser humano. Es algo asombroso. El hombre, amado, a veces no alcanzamos a comprender tantas cosas extraordinarias que hace Dios. Pero Dios no le limita nuestra mente. No está limitado si comprendes o no. Él lo hace, ¿verdad? Porque Él es Dios, porque Él puede hacerlo, porque tiene voluntad, porque es soberano. Así que, amado, no nada más es esta parte teórica la que te quiero enseñar, sino también hoy podemos tener el privilegio de que el Espíritu more en nuestra vida, que more en nuestro ser, que nos enseñe día a día. Ya no necesitarías, amado, ir a preguntarle al hermano, ¿y qué dice aquí en la Escritura? Es que no comprendo. El propio Espíritu te enseñaría. Siguiente, por favor. También está la revelación histórica. Y me refiero esto a los acontecimientos hechos, ¿verdad? Que vivió un cierto grupo de personas en un contexto, revelación histórica en un determinado momento. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto quedó registrado, ¿verdad? Siguiente. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces dice Él que Él guiará, en Juan 16:13, Él guiará a toda verdad concerniente a la persona de Jesús. ¿Quién quiere conocer a Jesús, amado? ¿Quién quiere conocerlo? Yo creo que todos, amado, porque cuando llega a haber alguna caída, alguna torpeza, ¿verdad? En la vida, algún pecado, el conocerlo te lleva a que le puedas pedir perdón. Porque dices, sé que Él es misericordioso, sé que Él es perdonador, pero cuando no lo conoces, el diablo te dice, ya la regaste. ¿Cómo es que te vas a poder acercar a un Dios santo? Eres indigno. Pero la Biblia dice que, ¿verdad?, que si confesáremos nuestros pecados, alcanzaremos misericordia. Y todas las personas que se acercaron con un corazón humilde, con un corazón entendido a Jesús, ¿qué hacía Él? ¿Los alejaba? ¿Los condenaba? ¿O los perdonaba? Entonces el conocimiento que el Espíritu revela en esa parte histórica, ¿verdad?, de sus hechos, su vida, nos sirve a nosotros, no nada más es simple teoría. Cuando tú leas, amado, créeme que estás adquiriendo un conocimiento que te puede llevar a la salvación, que te puede hacer crecer como cristiano a la madurez. Es que muchas personas dicen, a mí me da me canso leyendo la Biblia, me duermo. Amado, si entendiéramos la riqueza que tenemos, la vida eterna, la ayuda, le daríamos otra importancia. ¿No creen? Amén. Entonces, esa revelación histórica, el Espíritu también cumple su propósito y glorifica a Jesús. Amén. Es posible que con el tiempo los discípulos se olvidaran de algunas cosas que acontecieron, pero el Espíritu Santo se encargaría de recordarle los acontecimientos históricos vinculados a la vida, muerte y resurrección de Cristo.
Entonces estos sucesos los encontramos en los evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan y también los Hechos. La propia historia habla de esto, la historia secular habla de los escritores, de cómo murieron. La propia historia secular también te dice que existió Dios y partió la historia en un antes y en un después, ¿verdad? Así que esto es algo verdadero. Te voy a leer algo, así que pon atención, por favor. La naturaleza histórica del cristianismo es la que lo diferencia de otras religiones, mitologías y filosofías. Estas, hablando de las filosofías, mitologías o otras religiones, conciben a la religión principalmente como un patrón de ideas y a la salvación como el aprendizaje de determinadas cosas o el cumplir con determinadas acciones. Así que ellos dicen todo esto es meramente teórico. El cristianismo tiene ideas, esto es cierto, pero las ideas están basadas sobre lo que Dios ha hecho. Y esto es determinante. La historia es la base misma de su revelación a los hombres y mujeres. Esto lo vemos claramente en la cruz de Cristo, donde Dios no nos enseñó simplemente una idea, hizo algo, expió el pecado, reveló su amor y mostró su juicio. Así que no nada más son ideas. Muchas personas pues siguen a Mahoma, muchas filosofías de hombres, de pensadores, de grandes psicólogos, ¿verdad? Los grandes pensamientos, pero ellos se quedaron en el pensamiento. Dios llevó el pensamiento al hecho. Así que tenemos una base sólida, ¿verdad? También está la parte, la siguiente, de favor, la revelación doctrinal. ¿Por qué sirve un conjunto de enseñanzas? ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿Por qué explicar acerca del pecado? ¿Por qué explicar acerca de la justificación? La doctrina es un término que viene del latín doctrina. Es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Se trata de los principios existentes sobre un tema determinado, por lo general con pretensión de validez universal. La palabra doctrina proviene del latín doctrina. Su significado es ciencia, sabiduría. Está compuesta por el lexema docere, que también similar a docente, y tiene que ver con enseñar. El sufijo sustantivante tor y el sufijo ina, que tiene, en otras palabras, es ciencia o sabiduría perteneciente a. Así que el Espíritu enseña la doctrina perteneciente a Jesús, al Espíritu, al Padre. Así que esto es necesario para el ser humano, para el cristiano debe de estudiar. Se les recomienda a todos poder tomar libros, ¿verdad? No nada más el hermano que está enfrente es el que sabe. No nada más porque sepas que Jesús resucitó a Lázaro, necesitamos saber doctrina, necesitamos también saber trazar textos en el sentido de hablar del pecado, hablar de la salvación, y esto habla de un conocimiento acerca de nuestro Señor. ¿Por qué es necesario eso? Porque el hombre, al poder hablar, al poder enseñar, el Espíritu también revela por medio de esa persona. Si tú le compartes a otra persona qué es el pecado, la persona natural dice, ¿qué de malo tiene? Podemos hacer lo que queramos, solamente es una vida. Cuando tú le enseñas al hombre qué es el pecado, ahora ya hay un tope en su vida, ahora ya se detiene para hacer lo bueno o lo malo. Dice, esto es malo, esto es bueno. Así que la doctrina es correcta, es enseñanza para nosotros. Amén. Bien. Siguiente diapositiva, de favor. Imaginemos, ¿verdad? Les decía hace rato, un salón de clases donde el maestro es el Espíritu. Estamos estudiando el ciclo
del proceso de enseñanza-aprendizaje, la preparación para la enseñanza. Algunos maestros me podrán entender, ahorita veremos qué tiene que ver esto con nosotros, ¿verdad? Si el maestro es el Espíritu Santo, tiene que haber una planeación de lo que se va a impartir, del material, de la enseñanza, de todos los temas. Así que cuando el Espíritu Santo, amado, viene a mostrarnos algo, claro que hay una planeación, no es algo al azar. Todo lo que Él destinó desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, Génesis hasta el Nuevo Testamento fue planeado, amado. ¿Para qué? Para que el hombre entendiera quién es su Creador, ¿verdad? ¿Quién es su Salvador? ¿Quién es su Redentor? La parte B, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. En el Nuevo Testamento vemos el nacimiento de la iglesia, de la eclesia. Dios da un lugar, un ambiente correcto, donde haya una persona que pueda enseñar, donde el ambiente se desarrolle, la persona esté a gusto, la persona pueda venir a alabar a Dios, adorarle, aprender. El Espíritu dejó un lugar adecuado, la iglesia, amado. Por eso el congregarse, no tomemos a la ligera, decir, bueno, no voy. Recordemos que el Maestro es el Espíritu Santo, domingo a domingo, el que quiere enseñarnos, el Espíritu Santo. Ha creado el lugar adecuado para que tú vengas alejado de todos los problemas, los bullicios, los afanes de la semana, puedas estar bajo la influencia del Espíritu. ¿Puedes ver la obra del Espíritu aquí, amado? ¿Puedes ver al Espíritu enseñándote? Amén. Bien, estamos en un grupo, está la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Déjame decirte que también el Espíritu evalúa cómo nos enseña. Evalúa lo que nos enseña, amado. Y ve al grupo, les he dicho esto, les he dicho el otro, y también dice, esta persona ha tomado decisiones, esta persona no. Cuando yo estaba estudiando esto, amado, créeme que me sentía en el salón de clases y el Espíritu enseñándome, ¿verdad? Lo que Él nos ha transmitido, si lo hemos aprendido bien o lo hemos aprendido mal. Bien, entonces Él también, después de este punto, amado, del grupo surgen personas aprobadas, personas que pueden ahora enseñar, personas que ahora son monitores, ¿verdad? Que ahora ellos aprendieron en todo este proceso y ahora ellos pueden enseñarle a los demás. Pero también hay personas que se estancan, personas que no aprobaron, personas que se les enseñó. ¿Podríamos atribuirle al Espíritu hoy en día algún despropósito para con este grupo? ¿Podríamos decir que el Espíritu no les enseña a tales personas? ¿Verdad que no? El Espíritu como maestro cumple su propósito de enseñarnos a todos lo mismo. Pero cada persona decide qué es lo que, si va a poner en práctica ese aprendizaje. Cada persona decide hoy, de los que están aquí, si van a hacerle caso o no. Y no se queda ahí el Espíritu, déjame decirte. Dice la D, tiene una responsabilidad profesional. Aun cuando ve que algunos se quedan sin tomar decisiones, sin avanzar, su responsabilidad es volver a hablarles a esas personas. Volver a decirles, hey, anímate, deja tu pecado, ¿verdad? Y vuelve otra vez el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta persona vino hace un mes, vino ahorita y sigue enseñándote que Dios te ama, sigue enseñándote que te acerques al Espíritu. Él no se limita, amado. Eso sí, las consecuencias las tiene el ser humano. Las consecuencias las vive el hombre. ¿Por qué? Porque no avanza,
porque se queda estancado, porque no crece. Así esto no nada más es para aquel que no es cristiano, también para el que es cristiano, ¿verdad? Repite otra vez el proceso de enseñanza. Porque esto que tiene que ver con nosotros, amado, porque nos está enseñando el Espíritu a acercarnos a Jesús. Amén. Decía aquí, dice ahí, proceso de enseñanza y aprendizaje forma parte de un único proceso que tiene como fin la formación de la persona. ¿Te imaginas una escuela? ¿Te imaginas una primaria, una secundaria, donde hubiera hombres que están repite y repite, ya tienen 25, 30 años y siguen en la secundaria? ¿Qué hacen las secundarias seculares? ¿Qué le hacen a esos alumnos que no avanzan, que reprueban? ¿Qué les hacen, Jessy? ¿Tú que eres maestra? Exacto. Que no haya un rezago. Esa es una parte. ¿Y la otra? Si vemos que no avanza, ¿verdad? El joven que no pone de su parte, lo sacan. Entonces, por eso no vemos en la primaria, bueno, en algunas, ¿verdad? Algunos niños ya de 10, 11 años siguen en la primaria, 12 años, 13 años, y ya mejor los meten en una abierta. Vemos secundarias también donde jóvenes reprueban materias, ¿verdad? Y los pasan a otra donde sí los acepten. Por eso se forman las religiones, donde las personas están a gusto con su vida, donde pueden llegar el domingo a un club social. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todos nos congregamos a cantarle a Dios, a alabarle, pero no hay problema, podemos quedarnos en nuestros pecados sin avanzar. Ahí podemos vivir la vida quietamente, aquí nadie nos dice nada. Con el Espíritu no es así, amado. El propio hombre se aleja al tomar decisiones. Y aquí viene la aplicación personal. Si el Espíritu, su obra principal es glorificar a Cristo, ¿qué crees que nos quiere enseñar a ti y a mí? Glorificar a Jesús también. ¿Cómo? En tu vida. Que lo que te ha enseñado, lo que nos ha enseñado, lo llevemos a la práctica, ¿verdad? Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos avancemos, que todos estemos algún día delante de Él. ¿Puedes pasar, Charlie, de favor? Yo te recomiendo, amado, que tomes hoy tu responsabilidad. Es bueno que asistas a la iglesia, es bueno. Lo malo es que no tomes decisiones. El Espíritu no se limita a tu actitud, a tu entrega que pospones. Te voy a decir por qué. Porque llega un momento, así como el maestro evalúa a sus alumnos, él ve quién sí, quién no aprobó. Él nos enseña. Pero también al Espíritu se le conoce como el Espíritu de gracia. ¿Cómo es esto? Que hay oportunidad para el arrepentimiento. Que hay oportunidad para acercarnos. ¿Qué le dirás hoy a tu maestro, verdad? Hubo un ciclo de enseñanzas muy importante acerca de la persona de Jesús. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Fuiste radical? ¿O solamente te conformaste con, eres como esos alumnos, verdad? Con todo respeto. Voy de oyente nada más. Y no pasa nada. ¿Has tomado decisiones contundentes en tu vida?
¿Has sido sensible al Espíritu? Sí, hermano, he estado atento a las enseñanzas. ¿Tienen efecto en tu vida? El Espíritu, dice la Biblia, que cumple el papel de redarguir, de enseñar, de corregir. O sea que si tú estás en tus caminos mal, Él va a corregir para que ahora lo hagas bien. El Espíritu Santo tiene todo el poder, es omnipresente, omnisciente. ¿Sabes qué lo detiene? Tu actitud, tus pensamientos, tus largas, que pospones tu entrega. Eso lo condiciona. Decía lo de la evaluación, porque llega un momento en el que Él evalúa, llegan las fechas, estés o no estés preparado. Si estás, bendito sea Dios, y si no estás preparado, es una triste realidad. Para muchos ese examen final, en el cual los llama a cuentas, les dice: hasta aquí llegó la vida, hasta aquí, te di tantas oportunidades. ¿Qué has hecho con todo ese conocimiento? Mateo 28:20 dice, no está en diapositiva, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Enseñándoles que guarden, que obedezcan. Hay un discipulado que se está impartiendo los domingos, que nació en el corazón de él. Hay un discipulado en el cual él viene a hablarle al ser humano y animándole, rogándole: ándale, anímate, te puedo enseñar. Yo te invito a que asistas. No lo hagas por un servidor. Hazlo comprendiendo a quién te estás acercando. A partir de hoy, amado, todos los que estamos aquí presentes, no vamos a tener alguna laguna de no entender lo que me dijo el hermano. Hoy el Espíritu te ha hablado al entendimiento. ¿Verdad que es dura, es rebelde la voluntad del ser humano? ¿Verdad que el ser humano es duro? Porque antepone sus pensamientos. Es que yo no puedo, es que eso es para otros, o es para otro tiempo. Yo vengo para acompañar a mi hermano, a mi esposa o a mis hijos. ¿Entiendes a quién te acercas? Es mejor salir aquí reprobado que cuando estemos delante de Dios, amor. Porque allá no va a haber oportunidad. Mientras hay vida, dice la Biblia, hay oportunidad. ¿Por qué no la tomas? ¿Por qué no tomas esa oportunidad? ¿Y qué tengo que hacer, hermano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Déjate enseñar. Déjate enseñar. Y acciona. Sé obediente a la voz del Espíritu. También hay un momento en el hombre que ni siquiera se da cuenta. Ya el Espíritu ya no le habla. Ya el Espíritu ya no trata con él. Y la persona llega a la iglesia y
y sintió bonito cantando y derramó sus lágrimas, pero el Espíritu ya no actúa en él. Eso es la peor realidad que puede existir, la peor tristeza, porque aún en vida el Espíritu se ha contristado de tu vida, lo has entristecido porque es sensible. Pero está la contraparte, aquella persona que tomó la decisión de seguirlo y el Espíritu viene a morar con él, a darle plenitud. Esa persona es feliz, tiene pleno conocimiento de su Salvador, actúa porque el Espíritu le da de su paciencia, le da de su amor y puede pasar todos los problemas que tenga con la ayuda. Por eso es el Consolador, el ayudador, y Él enseñará todo aquello que nos cuesta. Oye Señor, me cuesta amar a mi esposo, a mi esposa, me cuesta esta parte de mi vida, no entiendo. Y entonces viene el Espíritu y te da una palabra. Eso se llama palabra de ciencia, de acorde a la necesidad que estás en el momento. Pero tiene que estar el Espíritu en tu vida, amado. Y si no está, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es tu realidad? Yo te preguntaría, ¿tienes al Espíritu en tu vida? ¿Lo tienes? ¿O solamente tienes una religión? Unas formas. Cierra tus ojos, medita con Dios. El Espíritu viene a convencer, a redarguir, a enseñar, a corregir, a mostrarnos toda la verdad de Él. Sabemos que Jesús es misericordioso, ¿verdad? Por la Biblia. Tú has escuchado que Él es misericordioso. Has escuchado acerca de Jesús, que Él es el camino y la vida. Él te puede dar vida. Por eso lo ha enseñado el Espíritu. Acércate a Él, amado. Háblale. Háblale a aquel que sopló vida en el primer ser humano, aquel que se derramó en el Pentecostés y tuvieron vida espiritual. Si Él no quisiera, amado, tampoco te condenes. Si Él no quisiera que estuvieras aquí, amado, estuvieras en otro lugar, es lógico, pero me refiero que Él quiere que estés aquí. Él te quiere enseñar y estás bajo la influencia de Él. ¿Tiene amor? Claro que tiene amor, porque nos dice hijitos, ¿verdad? Amigos, hijos. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor.
vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, Jehová, soy tu siervo. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, Jehová, soy tu siervo, porque yo, Jehová, soy tu siervo, porque yo, Jehová, tu siervo soy. El ambiente, amado, Dios lo ha dado, el Espíritu lo ha preparado para que podamos venir a dar con libertad, podamos entender lo que Él quiere de nosotros, lo que pide de ti. Tomemos cada uno nuestra responsabilidad delante de Él. Glorifica a Cristo en tu propia vida, amado. Esas cosas que nos cuestan, que nos son difíciles, Él nos enseñará y aún nos recordará. Dice la Biblia que Cristo ascendió a los cielos, pero prometió al ayudador, al amigo. ¿Puedes ver al Espíritu Santo como amigo? A un amigo se le cuenta lo más íntimo. A un verdadero amigo le puedes decir lo que te duele, lo que sufres, lo que te cuesta. Esa es la obra del Espíritu, amado. Venir a ayudarnos para que algún día estemos delante de Dios, porque es el Espíritu Santo. Su obra es santificar al ser humano, porque sabe que no íbamos a poder solos. Por eso, amado, te recomiendo que seamos sensibles. Sensibles tiene que ver con disposición para lo que Él diga, para que lo que Él nos enseñe. Él es muy precioso, amado. Es divino, es amor. Santo
ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos, ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, Te damos gracias, Espíritu Santo. Primeramente, porque no somos dignos, Señor, de que la majestad venga a morar en medio de nosotros. Pero sabemos que estás lleno de amor porque conocemos a Jesús. Y sabemos que quieres que estemos al lado tuyo. El Consolador tiene que ver con eso, con alguien que va a estar al lado de. Te pedimos que soples sobre nuestro espíritu vida, Señor. Sopla sobre estos huesos, Señor. Conoces a tu pueblo, Señor. Ven sobre nosotros, Señor. Danos vida. Padre, cuando Adán pecó, Señor, el Espíritu se retrajo de él y quedó el hombre solo, su humana debilidad, su torpeza, su pecaminosidad. Pero cuando vino Cristo y resucitó de entre los muertos, ese mismo Espíritu que lo vivificó nos puede vivificar a nosotros, darnos vida para que algún día estemos con Él. Él tiene el poder, amado, para ayudarte, para recordarte las palabras que Él ya te ha enseñado en algún momento de tu vida, para animarte. Estamos ante la persona adecuada, ante la persona correcta, a la cual tú le puedes pedir ayuda. Pídele de su Espíritu para ti. Si el Espíritu no mora en ti, dile que venga. Así como Ezequiel veía un valle de huesos, de muerte, así nos ve Dios cuando no tenemos a su Espíritu. Pero cuando viene el Espíritu hay vida, y vida en abundancia. Pídeselo, amado. ¿Qué te impide hoy pedirle de su Espíritu? ¿Qué pensamiento te obstruye para acercarte a Él? Si Él todo lo puede. Santo
glorificanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias porque sé que tú nos vas a ayudar a lo largo de la semana, Señor, y hasta que tú vengas, Señor. Revela a tu Hijo en los corazones, Señor, de cada persona. Permite que cada hombre te dé la gloria, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Gracias por estos momentos tan preciosos, Señor, por pasearte con nosotros, Señor, por visitarnos. Síguenos ayudando, Señor. Gracias, Señor, te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Amén, Padre.